acerca de la 11ª ordenanza o la 11ª ordenanza, y esta es imposición de manos para poder ejercer una autoridad y poder impartir bendición en el nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Y bueno, para poder tener el antecedente, pues hablamos sobre los principios que corresponden, que es el principio de fe invencible, y también la disciplina, que es la disciplina del peligro. La fe, hermanos, tiene que ser probada, así que la manera en que esta es probada es metiéndonos en peligro. Y bueno, para nosotros puede significar peligro, pero estamos muy seguros porque estamos en las manos de Dios. En lo natural esto puede ser algo riesgoso, puede ser algo que nos ponga en una situación tensa, pero esa es la prueba de nuestra fe. La fe tiene que ser probada, y la fe va a probar, porque es la fe de Cristo obrando en nosotros. Y dice la Biblia que la prueba de nuestra fe va a ser hallada en alabanza, honra y gloria para nuestro Dios cuando Cristo fuere manifestado. Así dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Así que, bueno, pues la disciplina es la del peligro. El principio fundamental es fe invencible, una fe verdadera que no tiene ninguna situación que realmente la detenga, sino siempre vamos a avanzar, y esto es maravilloso. Gloria a nuestro Dios. Y bueno, ahí en Marcos 16, 18 dice: sobre los enfermos, en mi nombre, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así que, bueno, la imposición de manos es parte de esa encomienda que el Señor Jesucristo nos mandó a todos los creyentes. Estas señales seguirán a los que creyeren. Todos los creyentes, todos los que están establecidos en una fe invencible, bueno, pues ellos van a afrontar cualquier dificultad y van a vencer cualquier peligro y van a avanzar y van a tener y ejercer una autoridad espiritual verdadera con un respaldo de Dios genuino. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos y ejerzamos todos nosotros. Alabado sea Dios. Así que bueno, pues todos tenemos este deseo en nuestro corazón de ser instrumentos de Dios, de que Dios fluya a través de nosotros. Esto no es privilegio de alguno de los creyentes o solo de los ministros, sino esto es algo que está abierto a todo creyente que está caminando en obediencia, a todo aquel que está oyendo la voz de Dios y que dice, bueno, ir y predicar el Evangelio, y entonces se dispone y entonces es un testigo fiel del Señor y está hablando del Señor en toda oportunidad y está, bueno, sirviendo al Señor, cumpliendo esta encomienda tan maravillosa que el Señor nos dejó a todos. Alabado sea el Señor. Pero es importante, si la imposición de manos es un ejercicio de autoridad, es importante distinguir las dos clases de autoridad que la Biblia nos muestra. Por un lado, todos los creyentes tenemos autoridad espiritual. Todos los creyentes tenemos una autoridad espiritual que crece en la medida en que nosotros maduramos. A mayor madurez, mayor autoridad espiritual. Es decir, nosotros empezamos nuestra vida con Cristo, pero ignoramos tantas cosas a las que tenemos derecho. La Biblia dice que aunque somos dueños de todo, bueno, estamos bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que esto está mostrando que cuando empezamos, pues necesitamos cuidados y necesitamos ayuda, pero en la medida en que nosotros vamos caminando, vamos conociendo más al Señor, vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, bueno, pues nosotros vamos a ir avanzando en este proceso de ejercicio de autoridad. Y alabado sea Dios, esto se va incrementando en nuestra vida en la medida en que nosotros vamos avanzando y vamos caminando en obediencia y vamos experimentando la efectividad de lo que Dios nos ha enseñado. Bendito sea el Señor. Por eso crecemos en las pruebas. Por eso es que Dios nos va a someter a diferentes situaciones de prueba. Una prueba es aquella situación que se nos presenta en la cual, bueno, Dios nos dice una cosa y nos asegura algo en su palabra, y las circunstancias y todo alrededor parecen contradecirlo, parece decir,
diferente a lo que Dios dice. Y es una prueba porque tú tienes en tu corazón que decidir si le crees a Dios o si le crees a las circunstancias. ¿Cuántas veces le has creído a las circunstancias y estás entonces abatido en tu corazón porque las circunstancias han prevalecido en tu comprensión, y entonces tú estás diciendo, bueno, pues es que yo no puedo negar lo que estoy viendo, no puedo negar lo que está pasando, es una realidad que me está rodeando, pero bueno, la palabra de Dios dice blanco, tú lo ves todo negro, y sin embargo, si tú le crees a Dios y entonces pasas esta prueba de la fe, lo que va a pasar es que tú vas a ver como todo lo negro se pone blanco. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es manifestado. Y entonces has pasado la prueba de la fe, has sorteado el peligro, has sorteado la situación que Dios ha puesto delante de ti, y entonces tú avanzas, desarrollas tu vida y eres establecido en una fe firme. Estás puesto sobre un fundamento sólido. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros vemos en el libro de los Hechos a la iglesia pasar, sortear diferentes peligros. Vemos cómo las situaciones se presentaron siempre en una oposición, en un riesgo. Por ejemplo, nosotros vemos a Pedro en la cárcel y el resultado de un milagro fue que él cayera en la cárcel. Un cojo de nacimiento que estaba a la puerta de la hermosa es sanado, y este hombre entra brincando al templo, y entonces hay celo en las autoridades, hay celo en los sacerdotes y en los religiosos, y entonces toman al apóstol y lo amenazan, lo encierran. Pero bueno, Dios es maravilloso, y Dios no les está evitando pasar por los peligros, pero les está respaldando. Así que los saca de la cárcel y les dice, vayan y prediquen. Y entonces ellos tienen que ir y ejercer en obediencia la palabra de Dios, la autoridad que Dios les ha dado. Y entonces nosotros vemos como bueno, pues Dios les respalda, y entonces ellos son amenazados, son conminados a no hablar más en el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios dice que ellos oran y dicen, mira sus amenazas y danos que hablemos tu palabra con confianza, mientras tú extiendes tu mano y das que milagros, señales y maravillas sean hechas en el nombre de tu santo Hijo Jesús. No están diciendo, mira sus amenazas, guárdanos en el hueco de tu mano. Esa es una oración muy hermosa que mucha gente hace, que no está en la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia no dice que Dios nos va a guardar en el hueco de su mano, y no estamos pensando en el agujero del clavo, y estamos pensando, ahí nos guardas, ahí nos escondemos. Pero bueno, la Biblia no está diciendo que ellos oraron, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. La Biblia dice que ellos están orando, Señor, mira sus amenazas, esta es la oportunidad, danos a hablar tu palabra con confianza, y entonces respalda lo que digamos con milagros, con señales, con maravillas. Y dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo, el lugar donde estaban congregados tembló, y ellos hablaron la palabra de Dios con confianza. Aleluya. Y de eso se trata, hermano, no de que estemos en algodones, protegidos a salvo de cualquier riesgo, una vida fácil, una vida sencilla, una vida sin problemas, sino una vida en la cual nosotros somos probados y somos hallados vencedores. Aleluya. Así que no veas tus problemas, no veas las circunstancias, no veas los peligros como situaciones adversas, como situaciones en las cuales Dios se descuidó, sino ve todas esas situaciones como algo que Dios está trayendo como oportunidad para que tú puedas probar que en verdad sí le crees a Dios. Aleluya. Una prueba. Una prueba es evidencia. Bueno, cuando alguien va a ser juzgado, el fiscal lo que pone ahí son las pruebas, las evidencias, todos aquellos datos que han recabado que demuestran que es culpable. Entonces, esas son pruebas. Y bueno, para ti las pruebas son las cosas que tú aprendes en las dificultades. A veces le llamas prueba al momento que pasas, pero realmente la prueba es lo que obtienes en esas circunstancias difíciles. Aleluya. Aleluya.
Es una disciplina de Dios. A veces estás pensando, el diablo me está haciendo, el diablo se levanta, el diablo nos está atacando, hay que orar fuertemente porque el diablo se está saliendo con la suya. Hermano, jamás el diablo se va a salir con la suya. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mirando por sobre el diablo a Dios y estamos mirando que aún el diablo está cumpliendo propósitos de Dios. Cuando él se opone, no tiene la intención de ayudarte, pero te ayuda. ¿Por qué? Porque provoca que te acerques a Dios, que te tomes de Él, que ejerzas tu fe y que le venzas. Alabado sea Dios. Y bueno, el diablo siempre saldrá con sus rabietas diciendo, bueno, otra vez lo voy a intentar, pero otra vez no lo logré. A menos que estés en la carne y que estés tratando de hacer las cosas en tu propio esfuerzo, hermano, el diablo siempre está derrotado. Aleluya. Cristo siempre es vencedor. El cristiano que está en Cristo siempre es vencedor. El cristiano que está en la carne, pues es un cristiano que está en desventaja. Alabado sea Dios. Así que, bueno, la fe es algo espiritual. La fe requiere de la disposición de nuestro corazón a caminar en obediencia. Y cuando nosotros lo hacemos, nosotros vamos a ver ese maravilloso respaldo de Dios. La autoridad espiritual, hermano, podríamos pensar en cuanto a imposición de manos y lo que representa, que es una manera de tomar dominio. Es una manera que Dios nos ha dado de tomar dominio. Ahí en Éxodo capítulo 17, el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Y por qué alzaba la mano y por qué la bajaba? Bueno, la historia nos narra que Amalek atacó a Israel por la retaguardia cuando estaban cansados del camino. Y entonces, bueno, pues Josué se dispuso con los soldados, con los israelitas que estaban aptos para la batalla, a defender. Y entonces empezaron a pelear Josué, los israelitas, contra Amalek. Y entonces se enfrentaron y estaban en una gran contienda. Pero mientras ellos estaban en una contienda, Moisés subió al monte y allá en la cumbre del monte él se paró y alzó las manos hacia el valle, así hacia el cielo, mirando hacia el valle. Y bueno, después de un rato Moisés empezó a sentir pesados sus brazos. Si tú pasas un tiempo orando con los brazos alzados, tú vas a darte cuenta cómo se te vuelven pesados y cómo ya no tienes la misma capacidad y los empiezas a bajar poco a poco y al rato ya los tienes acá, ¿verdad? Bueno, lo que yo hago para que eso no me suceda es moverlos. Los muevo, los pongo en una manera, en otra manera, y de esa manera no se me engarrotan. Pero si yo los mantengo solo quietos en una sola posición, bueno, al rato ya no los aguanto. ¿Y qué hago? Pues me pesan, los bajo. ¿Por qué? Porque ya no tengo la misma fuerza, ya se me entumecieron los músculos. Y eso le pasó a Moisés, y entonces bajaba sus brazos y yo creo los sacudía, y mientras él estaba tomando fuerzas para volverlos a levantar, Amalek empezaba a ganarle a Israel. Y él se dio cuenta y entonces volvió a alzar las manos. Entonces Josué empezó a ganar. Y entonces él se dio cuenta que cada que él bajaba las manos, Amalek prevalecía. Y cuando él bajaba las manos, bueno, al revés, ¿no? Israel prevalecía con sus manos alzadas y Amalek prevalecía cuando él bajaba las manos. Allí había un efecto, y no estamos hablando de cosas mágicas. No estamos diciendo que esto era un pase, sino esto era una autoridad espiritual. Alabado sea el Señor. Mientras nosotros estamos intercediendo, y esto es lo que representan nuestras manos alzadas, estamos en contacto con Dios en fe, bueno, nosotros tenemos la victoria. Así que hay una actividad práctica que hacer, la cual representa a Amalek, Josué contra Amalek. Pero hay una situación espiritual, y es la oración, el buscar a Dios y el tener nuestras manos en una señal de rendición a nuestro Dios. Mientras más rendidos estamos a Dios, más autoridad tenemos sobre el ambiente. Alabado sea el Señor. Amalek tipifica la carne, Israel tipifica al cristiano, Josué tipifica lo práctico que hay que hacer,
Moisés tipifica lo espiritual que hay que hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, bueno, esto parecía que nunca iba a acabar, porque pues Moisés no podía mantener todo el tiempo los brazos arriba porque se le cansaba, y entonces tenía que bajarlo, y bueno, aunque quería mantenerlos arriba era imposible. Y entonces se dieron cuenta y subieron dos hombres, uno se llama Hur y otro se llama Aarón, y uno era general y el otro era el sumo sacerdote. Así que aquí nosotros vemos dos intercesores que vinieron en auxilio de Moisés. Moisés, el hombre espiritual, representa tu vida espiritual, pero tu vida espiritual necesita dos ayudas importantes, que por un lado es el sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Y ese general Hur, ¿qué representa? Hermano, hay otro intercesor que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo. Así que por un lado nosotros tenemos en los cielos a alguien intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado nosotros tenemos dentro de nosotros a alguien intercediendo por medio de nosotros, que es el Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que tenemos dos intercesores, Aarón y Hur, Cristo y el Espíritu Santo. Y esto es los recursos espirituales que tenemos para tener victoria, una vida en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hicieron algo más, porque bueno, sus brazos se le cansaban, los bajaba, los subía, los bajaba, los subía. Pero después de algunas horas de estar ahí parado en el monte, frente a aquel valle donde se estaba llevando a cabo la batalla, bueno, sus piernas también se le empezaron a engarrotar y a entumecer, y ya también sus piernas se le estaban debilitando. Así que, bueno, aquí nuestros dos hermanos que vinieron en ayuda rodaron una piedrota y bueno, le dijeron a Moisés: siéntate en la roca. Así que Moisés pudo descansar sus piernas sentándose en la roca. Y un brazo se lo detenía Hur y el otro brazo se lo detenía Aarón, y entonces las cosas estuvieron en una situación de victoria, y bueno, hasta que Josué acabó con Amalek. Alabado sea Dios. Hasta que el Espíritu prevaleció sobre la carne. Aleluya. Gloria al Señor. La roca es Cristo, y esto quiere decir los principios que hemos aprendido en la palabra de Dios, la doctrina que tenemos. Esto va a ser nuestro fundamento, va a ser la roca que nos va a sostener. Cristo dijo: si oyes mis palabras y las haces, si oyes mis palabras y las haces, te compararé al hombre prudente que fundó su casa sobre la roca. Alabado sea Dios. Entonces la roca está prefigurando a Cristo en la manera doctrinal, o en el qué creer que Dios nos ha dado a través de su palabra, en tal manera que nosotros vamos a tener firmeza. Ya no vamos a estar en el esfuerzo propio, sino vamos a estar reposando en el Señor, en los principios que Él nos ha dado, en la doctrina que Él nos ha enseñado, en tal manera que nosotros, al aplicar sus principios y al reposar en ellos sólidamente, entonces nosotros vamos a tener victoria. Alabado sea Dios. Esto es autoridad espiritual. Esto es algo que Dios nos ha dado a todos. Todos tenemos, por un lado, a Cristo como nuestro Salvador y Señor a la diestra del Padre y dentro de nuestro corazón, y tenemos al Espíritu Santo que nos ha sido dado precisamente como la virtud de Dios para caminar en la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que en manera práctica esto quiere decir: oraré con el Espíritu, oraré con el entendimiento. Y bueno, la Biblia dice que Dios quiere que alcemos nuestras manos en todo lugar, libres de ira y de contienda. Alabado sea el Señor. Así que son manos que están hablando de la rendición de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra voluntad rendida al Señor, dispuestos a caminar en Él, orando en el entendimiento, orando en el Espíritu, creyendo en la oración de Cristo, y teniendo entonces un reposo en los principios de Dios, y sabiendo que si nosotros estamos creyendo lo que Dios ha establecido en su palabra, tenemos un respaldo, tenemos dominio. Nuestras manos se alzaron, y esto es el principio de autoridad. Hermanos, si yo me rindo a Dios, entonces cuando yo camino tengo el respaldo de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, esto es un ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a Hechos 21.
Y podemos ver ahí en el versículo 31. Aleluya. Dice ahí: y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ahí está la disciplina del peligro. Las situaciones se están poniendo, color de hormiga. Y dice: el cual tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos, y ellos, como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Y Pablo estaba siendo golpeado ahí, y lo estaban hiriendo. Pero vino una escolta y lo rescató de ese momento difícil que él estaba viviendo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Primero, puso sobre él toda la situación de la ley encima y lo rescata por un momento de la situación, pero por otro lado, le pone cadenas y lo prende. Y ya lo tiene como un malhechor. Y ahora viene la investigación. Primero, mátalo, después averiguamos, dicen. Entonces, dice: ya lo tengo aquí a resguardo, ahora sí quiero iniciar esta investigación, a ver qué es lo que este hombre ha hecho y quién es él. Y entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó llevar a la fortaleza. Y como llegó a las gradas, aconteció que fue llevado de los soldados a causa de la violencia del pueblo. Es como la gente brava de ahí de Tláhuac, ¿no? Que lincharon algunos malhechores que encontraron por ahí. Aquí la policía entró, los soldados entraron, guardaron a Pablo, lo encadenaron y cuando él iba subiendo a las gradas, la gente venía empujando, de tal manera que lo que querían era linchar a Pablo. Y entonces gritaban una cosa y gritaban otra cosa, y dice que la violencia del pueblo era grande, dice, porque muchos del pueblo venían detrás gritando: ¡mátale! Esto lo leemos y decimos: eso pasó hace mucho tiempo y qué grande fue Dios con Pablo. Pero pensemos en mí, en ti, y que tú te encuentras en una situación así, ¿sí? Y que tienes ahí a todos alrededor diciendo: ya maten. Sí, y mucha gente ahí entre la multitud siempre busca la manera de aventar alguna piedra y de hacer alguna cosa para lastimarte, ¿verdad? Y esa era una situación crítica, realmente crítica. Y como comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, dijo el tribuno: ¿me será lícito? Pablo dijo al tribuno: ¿me será lícito hablarte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantaste una sedición antes de estos días y sacaste al desierto 4,000 hombres salteadores? Ya lo estaban confundiendo. Dicen: ¿me pareces? Dice: yo ya vi un retrato de ese malhechor y como que te pareces a él. Y ya lo estaban confundiendo, ya le decían que era egipcio, pero hablas griego. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío, ciudadano de Tarso, ciudad no oscura de Cilicia, pero ruégote que me permitas que hable al pueblo. El pueblo está enardecido, el pueblo está violento, el pueblo está enojado, está gritando: mátale, están tratando de lincharlo, y Pablo está pidiéndole al tribuno permiso: déjame hablarles. Y como él se lo permitió, Pablo entonces en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo. Y quiero que notes esto, hermano. Ahí está toda la gente enardecida, todos enojados, la masa moviéndose polarizada en una manera muy fuerte. Esto es algo irracional e incontrolable. Hay muchas cosas que pasan en una situación cuando se presentan este tipo de movimiento de masas, en cuanto la gente ya no piensa sino actúa en una manera totalmente irracional.
Y bueno, la palabra de Dios dice que lo que Pablo hizo es pararse en las gradas y alzar su mano. Y hermanos, cuando él tomó dominio, gloria al Señor, dice, hizo señal con su mano y echó grande silencio. Todos los gritos, toda la chusma y toda la violencia, todo el odio, todo lo que estaban ellos polarizados. En ese momento él tomó dominio y vino silencio. Aleluya. Hermano, esto era algo extraordinario. No fue una ocurrencia de Pablo. Por supuesto, Pablo estaba en el Espíritu y Pablo estaba siendo guiado por Dios, y lo que él estaba haciendo es tomar dominio. Aleluya. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Alzando sus manos. ¿Sabes? A veces hemos nosotros pedido, por ejemplo, que cuando el hermano Moris se va a ir y bueno, nos acercamos a orar por él, pero le decimos a todo el pueblo, alza tus manos y dirígelas hacia él y bendícelo. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Estamos ejerciendo autoridad espiritual y estamos transmitiendo una bendición. Alabado sea el Señor. ¿Tú crees que esto no funciona? Claro, es algo que nosotros vemos en la palabra, y dice, y hubo grande silencio y habló en lengua hebrea. Así que una vez que todos se callaron, él les predicó. Y eso que parecía una situación que no parecía que fuera a terminar bien en ninguna manera, hermano, vino a estar bajo control de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios extendió su mano. Aleluya. ¿Te das cuenta de el respaldo que Dios le da a sus hijos, a su pueblo? Alabado sea Dios. Yo medito sobre esto y digo, realmente qué impresionante es esto. Gloria al Señor. Bueno, yo recuerdo cuando una vez yo iba de la oración, del culto de oración, eran las 11 de la noche, iba ya cerca de la casa por la avenida central, y bueno, atrás de mí venía un carro echándome las luces, entonces yo me abrí para que él pasara, y entonces él no pasó, sino simplemente se adelantó y se me cerró, y me obligó a pararme, y entonces se bajaron dos hombres con armas, y entonces uno de ellos me metió la pistola así en la ventanilla, y me dijo, este auto es robado. Y le dije, no, este auto es mío. Y le enseñé la tarjeta de circulación y estaba mi nombre, ¿no? Y dice, ¿y la factura? Le digo, no la cargo. Dice, pues vamos a tu casa por la factura. Y entonces dice, bájate. Y entonces yo empecé a hablar lenguas. Y cuando yo estaba hablando lenguas, él empezó a fruncir el ceño y me bajó, me puso las manos sobre el capacete del carro, me empezó a esculcar. Y entonces yo seguí hablando lengua fuerte y dije, bueno, ya están las manos en una posición de autoridad. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, yo estaba así, con las manos así, con las piernas abiertas, y este hombre tocándome todo, y luego me volteó y me dice, ya cállate. Y entonces agarró la pistola y bueno, yo estaba todavía así, y él me tiró y yo cerré los ojos, así con la pistola. Y yo cerré los ojos y seguía hablando lenguas, y estaba yo así. Y luego abro los ojos y él ya había agarrado la pistola y se la había metido aquí atrás. Y le dice al otro, ya vámonos, no soporto a este. Dice, oye, pero revisa la cajuela. Y todavía me abrieron la cajuela, el otro ya me había revuelto todo adelante, había agarrado una lámpara, se la había echado a la bolsa y estaba buscando y pensaba, yo creo, llevarse la refacción o las herramientas o algo así, yo no sé. Que había en su mente, pero abrieron la cajuela y voltearon y le dice el otro, mira, que te digo que ya nos vamos. Y entonces se echa a correr él, y entonces el otro, al ver que su compañero va corriendo, corre también y se suben al carro y se arrancan y se van. Hermano, yo no dejé de hablar en lenguas para nada. Llegué a mi casa hablando en lenguas a 1000 por hora. Gloria al Señor. En serio estaba yo asustado, o sea, yo por dentro estaba temblando por la situación, pero yo me di cuenta de algo. Realmente sí tenemos autoridad espiritual. ¿Qué pasa si en vez de eso nosotros hacemos lo humano? Hermano, pues si hacemos lo humano, pues todo el asunto se vuelve humano, y entonces pues va a ser una lucha de fuerzas y son dos contra mí. Y entonces pues las cosas se van a poner feas. Pero en ese momento era Dios conmigo.
y el dominio estaba de mi lado. Alabado sea el Señor. Y yo creo que, bueno, Dios nos hace pasar por diferentes circunstancias de peligro, y donde tú dices, ahora sí, ya no la hice. A una hermana la asaltaron en el autobús. Bueno, asaltaron a todo el autobús, ¿verdad? Pero la hermana iba en el primer asiento del autobús, hasta adelante. Así que cuando ellos se subieron y amagaron al chofer, uno de ellos y el otro se subió y con el arma empezó a pedirle a toda la gente, ella se paró y alzó sus manos y empezó a hablar en lenguas. Y entonces, bueno, asaltaron a todos. Y ella seguía hablando en lenguas y le dice el otro, ya bájate. Y el otro se bajó por atrás y el de por delante simplemente dijo, qué mujer, y le dio con la pistola y le rompió el tabique, se lo hizo pedazos. Así que cuando ella llegó a la iglesia traía la cara totalmente irreconocible, la hermana toda hinchada. Le sacaron unas radiografías y entonces se le veía el tabique roto en 5 pedazos. Y dijo, bueno, esta va a ser una reconstrucción, necesitamos no solamente al cirujano, sino necesitamos al plástico, porque necesitamos que le reconstruya la cara. Y bueno, ella llegó a la iglesia así toda, yo no sabía ni quién era, de veras. Y bueno, ella nos testificó, dice, bueno, a mí no me asaltaron, dice, pero miren nada más qué golpe me dieron. Y entonces la rodeamos, toda la iglesia extendió sus manos hacia ella, nosotros nos acercamos, le pusimos las manos y mientras orábamos Dios la salvó. Gloria al Señor. Cuando terminamos de orar, su cara ya era ella otra vez. Gloria al Señor. Y al día siguiente, que fue porque ya tenía programada la cirugía y todo esto, bueno, cuando llegó le tomaron otra placa y todos sus huesos, todo estaba en su lugar y sano. Alabado sea Dios. Dios es maravilloso, hermano. Y yo te quiero decir, bueno, esto no es algo que vivió alguien allá súper especial, es algo que tú puedes vivir. Es algo que Dios puede hacer contigo, porque tú eres creyente, porque tú tienes autoridad espiritual, porque esto es algo que Dios te ha entregado a ti. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, esta es una manera para ejercer dominio. Nosotros tenemos las manos. Antes las teníamos así, ¿sí? O así, ¿verdad? Depende de cómo se ponga la guardia cada uno. Pero ahora las tenemos así, ¿no? ¿Sí? Ya extendidas y ya listas para poder tomar dominio. Amén. Gloria al Señor. Bueno, también las manos, en cuanto al ejercicio de autoridad espiritual de todo creyente, sirven para bendecir. En Levítico capítulo 9, el versículo 22, Levítico 9, 22, dice la palabra de Dios: y después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y bendíjolos, y descendió de hacer la expiación y el holocausto y el sacrificio de las paces. El sumo sacerdote, él estaba en el proceso de la fiesta, el sacrificio, pero la palabra de Dios dice que él alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Hermano, esta es una facultad sacerdotal, pero de acuerdo al Nuevo Testamento, tú eres un sacerdote. Aleluya. Todos nosotros a través de Cristo somos sacerdotes, y somos como Cristo, real sacerdocio. Él era rey y sacerdote. Nosotros también somos un real sacerdocio y tenemos la oportunidad de impartir bendición. Alabado sea Dios. Nosotros podemos bendecir. ¿Tú puedes bendecir, hermano? Claro que sí. Y tú dices, no, yo ni le digo nada porque ni pasa nada. No, hermano, extiende tus manos y bendice. Algo va a pasar. Las cosas van a cambiar. Tal vez como a la higuera, de repente tú digas, pues no ha pasado nada, la higuera sigue igual, pero al día siguiente veas a la higuera seca. Así hay cosas que tú puedes decir espiritualmente, y puedes decir una bendición y extender tus manos, tocar a la persona, o extender tus manos hacia la persona y hablar una palabra de bendición. Hermano, ten la confianza, ten la certeza. Dios te está dando autoridad espiritual y tú la tienes y tú la puedes ejercer para bendecir.
Aleluya. Gloria al Señor. Allí en Hebreos capítulo 5, el versículo 1. Porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Así que, ¿cuál es la razón de ser del sacerdote? El presentarse delante de Dios a favor de los hombres. Si tú eres sacerdote, bueno, pues tú eres alguien que puedes, como lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ahora todos los creyentes lo pueden hacer, hombres y mujeres somos sacerdotes, y entonces podemos extender nuestra mano y nosotros podemos hablar de parte de Dios una bendición, porque es puesto a favor de los hombres para estar delante de Dios. Aleluya, en lo que a Dios toca. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos dice que nosotros somos, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Así que nosotros ahora somos sacerdotes. Ahora nosotros tenemos acceso a este ministerio que antes era exclusivo de una de las tribus de Israel, y no a toda la tribu, sino a los hijos de Aarón en manera específica. Pero bueno, gloria al Señor, porque ahora nosotros somos, aquí dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos lo que ellos representaban. Ellos representaban lo que la iglesia es. Nosotros como la iglesia, como los creyentes, tenemos esa autoridad. Somos un sacerdocio real. Somos sacerdotes de la tribu de Judá, o podríamos decir espiritualmente, nosotros tenemos esta herencia de parte de Cristo, y es por medio de Cristo que podemos ofrecer sacrificios como lo hacían los sacerdotes, no sacrificios de animalitos, sino sacrificios espirituales, y también nosotros podemos impartir bendiciones espirituales. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Y esto es muy precioso y es muy importante que lo conozcamos y que lo ejerzamos. Aleluya. Porque a veces, bueno, nosotros hablamos y estamos, por ejemplo, en un aprieto en la casa, y por ahí alguien mueve las cosas, tira las cosas, prende las luces y pasan sombras, y tú dices, ay, mi casa necesita que venga alguien y que la libere porque hay muchos demonios aquí. ¿Y por qué estás pensando que venga alguien en especial a hacer eso cuando tú eres un creyente y tú tienes autoridad para hacerlo? Gloria al Señor. A ti Dios no te oye, tú eres un sacerdote. Tú estás con acceso a la presencia de Dios. Tú puedes presentarte delante de Dios y después puedes extender tus manos, tomar dominio, y también puedes bendecir, y puedes bendecir tu casa, y puedes bendecir a tus hijos, y puedes bendecir todo lo que tú tienes. Bendito sea el Señor. Ahí en Levítico 16:32. Aleluya. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuera ungido y cuya mano hubiere sido llena para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras sagradas, y espiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, y espiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo y a la congregación, y esto tendréis por estatuto perpetuo para espiar a los hijos de Israel de todos sus pecados, una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Esto era privilegio especial del sacerdocio. Esto no era algo de dominio común, no era algo que tenían todos los israelitas, pero nosotros ahora lo tenemos. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios, hermano. Nosotros podemos impartir bendiciones, tomar dominio, impartir bendiciones, pero vamos a mirar hacia otro aspecto que creo que también es importante para todos nosotros. Nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿Sabes? Tú como padre tienes autoridad sobre tus hijos. Padres, algunos de ustedes oyeron este consejo desde que sus hijos eran bebés, pero no lo siguieron.
Y por eso sus hijos han tomado rumbos distintos. Yo me doy cuenta cuando oramos por los bebés, que los bebés no les gusta, porque a nadie nos gusta que alguien nos someta. Pero espiritualmente, hermano, esto es a través de las manos. Así que cuando ponemos nuestras manos sobre los niños muchas veces empiezan a mover la cabeza y a quitar la mano y a llorar, y no les gusta la mano sobre la cabeza. Yo les he dicho, el niño debe acostumbrarse a que tú, como su padre, le pones las manos sobre la cabeza y lo bendices. Si tú lo haces, vas a tener un hijo obediente que va a crecer en el temor de Dios, porque se va a acostumbrar a que tú eres su autoridad cuando él asimile que tú le estás bendiciendo. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, cada hijo es distinto, ¿verdad? No todos son iguales, pero en cuanto a autoridad, todos son bendecidos a través de los padres. Los padres pueden bendecir a sus hijos. Aleluya. ¿Tú te acuerdas allí a José diciéndole a Jacob: Padre, bendice a mis hijos? Y se los trajo a Efraín y a Manasés y se los puso delante. Y bueno, José ya estaba ancianito, cieguito, estaba, bueno, ya chochito. Y entonces él vio a los muchachos que estaban ahí delante de él, y entonces cruzó sus manos y los tocó así. Gloria al Señor. Y puso la mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. Y entonces él dijo: que mi padre no ve. Y le dice: Padre, no así, no así, que estás bendiciendo con la mano derecha al menor. Y entonces él le dice: lo sé, hijo, lo sé. Así era como Dios quería, así Dios le había guiado. Y entonces, bueno, Dios les dio esta bendición. Y entonces ellos, bueno, pues recibieron una bendición en la cual la primogenitura descargaba sobre el menor. Y esto cambió sus vidas, hermano. Una bendición cambió sus vidas. Tú sabes que tú puedes influir para bien de tus hijos si tú desde pequeño los acostumbras y oras por ellos y les pones las manos y los bendices todo el tiempo. Hermano, yo todas las noches, cuando, bueno, llegaba del trabajo y ellos ya estaban dormidos muchas veces, y entonces yo llegaba y pasaba a la cama de cada uno de ellos y los bendecía. A veces abrían sus ojitos y decían: es papá. Se acomodaban y estaban recibiendo la bendición, se acostumbraron a la bendición. Gloria al Señor. Y yo sé que muchas veces los hijos tienen ciertas, sobre todo llegan a la adolescencia y empiezan a exigir derechos y espacio, y empiezan a pedir, bueno, empiezan pidiendo que ya no les cojas sus zapatos ni sus pantalones, sino que ellos tienen derecho a escogerlos, pero después ya quieren también derechos sobre su cabeza y dejarse la mata y algunas cosas así. Yo me acuerdo, uno de mis hijos agarró un mechoncito de aquí y le llegaba hasta acá, pero como se peinaba para atrás, pues le llegaba acá y no se veía, ¿no? Pero un día que lo vi despeinado y que le vi que el pelo ese le llegaba hasta acá, le dije: a ver, ven para acá. Me dice: ¿qué? Y le digo: pues ven. Y me dice: no, así como que ya le había tomado cariño a su mechón. Pero pues, hermano, adiós mechón. Y bueno, él sintió que yo estaba rebasando mi autoridad y que yo estaba haciendo algo que era más allá. Y a veces se argumentan, ¿no? Los derechos. Yo tengo derecho, no te metas con mis cosas y así, ¿no? Bueno, pues si quieres derechos, ejerce primero tus obligaciones, ¿sí? Y entonces, uno de mis hijos, el que tenía el mechoncito, bueno, le encargué que todos los domingos mi camioneta estuviera flamante para cuando saliéramos a la iglesia. Y entonces él tenía que pararse más temprano y lavar mi camioneta antes de meterse a bañar. Y bueno, pues él decía: ¿y por qué yo? ¿Por qué nada más yo? ¿Por qué mis hermanos no? Bueno, es individual, es personalizado, ese es el trato contigo y esa es mi disciplina para ti, que tú lo necesitas. Y para cada uno pues tenía yo la situación que le correspondía, ¿verdad?
Y bueno, lo que quiero decirte, hermano, es, nosotros tenemos la autoridad. Y nuestros hijos van a crecer en derechos cuando crezcan en obligaciones. Quieren todos los derechos del mayor, pero no tienen su cama, no ayudan en nada. A otro tenía que lavar los trastes, ¿verdad? Y otro tenía que, bueno, cada uno fue tomando alguna situación especial que consideramos que era adecuado para su formación. Y tenían que hacerlo, no estaba a consideración si querían o si tenían buen humor o si se paraban con una sonrisa o con un genio. No, ellos tenían que hacerlo porque eso era su deber. Y no podían argumentar derechos si no cumplían obligaciones. Gloria a Dios. Bueno, alguien me dijo por ahí, no, pues mi hijo le encanta mucho la música de heavy metal, música satánica. Y bueno, yo ya le restringí, porque todo el día era la casa llena de su música, ya le restringí solo 1 hora. ¡Wow! 1 hora de diablo. Nada más una, ya antes eran 23, ¿no? Hermano, con el diablo ni 1 minuto, ni 1 segundo. Gloria al Señor. Yo creo que ahí los padres necesitan alguien que los eduque. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, sabes, muchas veces como padre no tienes las prioridades correctas y estás coartando a tus hijos de bendiciones en vez de impartirles bendición. Tú eres el canal de bendición. José era el padre, el tutor del Señor Jesús, del niño Jesús. Así que el ángel le habló al tutor, a José, y le dijo: toma a tu familia, llévate al niño, lo quieren matar y vete a Egipto. Y cuando murió Herodes, entonces Egipto: llamé a mi hijo, dice la profecía, y Dios la cumplió y trajo al Señor, bueno, en ese tiempo al niño Jesús de regreso bajo la protección de José. José era el canal de bendición para él. Tú eres el canal de bendición para tus hijos. Así que tú tienes que ejercer una autoridad espiritual y tienes que bendecirlos para que les vaya bien. Aleluya. Aleluya. De su futuro depende de tus bendiciones. Mientras más tú les bendigas, porque algunos piensan que ya es suficiente con lo que han hecho. Nunca será demasiado. Si puedes algo más, hazlo más. ¿Por qué? Porque tú eres el canal. Y porque si de veras quieres mucha bendición sobre tus hijos, tú eres el canal. Y Dios te ha dado unas manos para bendecirlos. A veces les das cariño, eso es también posición de manos. Gloria al Señor. Y a veces pues lo que haces es bendecirlos y tomar dominio sobre su alma rebelde. Y lo que va a pasar es que ellos van a ser obedientes, van a crecer, y cuando lleguen a la adolescencia, bueno, pues van a tener diferentes condiciones o actitudes a las que tendrían en manera natural. Aleluya. Si no lo haces cuando son niños, cuando ellos crezcan a la adolescencia y empiecen a salirse de las manos, entonces tú vas a tener que tomar dominio de rodillas y clamando al Señor con las manos alzadas, porque Amalek está atacando por la retaguardia y está socavando tu autoridad. Así que es importante, ¿sí o no? Gloria al Señor. Aquellos que tienen hijos chicos, bebés, empiecen desde ahora. No, es que ahorita yo no voy a la iglesia porque están muy chiquitos y dan mucha lata. Hermanos, enséñalos a no dar lata. Disciplínalos y enséñales que a la iglesia no se viene a jugar carritos, porque les traes de todo, ¿no? Les traes todo el cuarto de juguetes. Hermano, guarda los juguetes para después del culto, pero que en el culto sepan que están en la presencia de Dios y que vienen a algo, a buscar a Dios. Y ahí está algo que ellos deben aprender, y después ellos han adquirido el derecho de jugar. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros somos el canal de bendición para nuestros hijos. Nuestros hijos van a ser bendecidos a través de nosotros. La imposición de manos sobre nuestros hijos es determinante para su futuro. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Así que, bueno, fíjense, los jesuitas dicen que dadme los primeros 5 años de un niño y después haced de él lo que queráis.
Y la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Los primeros 5 años son cruciales. Son esponjitas que asimilan, absorben todo. Si tú les enseñas la verdad, bueno, pero si tú les haces creer en Santa Claus, pues también. Ahí vas a tener las consecuencias. Cuando crezcan van a decir que eres un mentiroso y van a saber que el mundo se mueve a través de mentiras y van a aprender a mentir y tú no les vas a poder decir que eso no está bien porque tú ya lo hiciste y tú así los formaste. Así que no creas que Santa Claus y los Reyes Magos y todas esas cosas son inocentes y no les hacen daño, que son muy bonitas tradiciones. Hermanos, son mentiras y toda mentira viene del diablo. Él es padre de toda mentira. Aleluya. Alabados a Dios. Así que, bueno, es muy importante que nosotros tengamos conciencia del privilegio que Dios nos ha dado de ser canales de bendición para nuestros hijos. Aleluya. Bueno, ya están grandotes los míos, pero bueno, los bendigo. Gloria al Señor. Y cuando alguno de ellos va a salir a algún lado, ellos vienen y se hincan y me dicen: Padre, pon tus manos y bendice. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Y sabes, grandotes, con bigotes, con esposa, con hijos y todo, siempre me saludan de beso y me tienen respeto. Gloria al Señor. Y no les da pena hacerlo delante de quien sea. Y yo quiero decirte, forma a tus hijos, bendícelos. Tu bendición es capital. No sé cómo decírtelo, cómo deberás animarte y hacerte consciente de la importancia que tiene tu bendición para el bienestar y para un futuro de tus hijos exitoso. Alabados a Dios. Alabados a Dios. Aleluya. Así que hazlo, hermano, hazlo. No, nunca es tarde. Que mi hijo, que ya se me fue de la casa, que ya está en las drogas. Bueno, no lo hiciste cuando debías. Ya no hay nada que hacer. Todavía puedes, cuando lo encuentres ahí todo, ve y bendícelo. Pon tu mano, ahora lenguas, bendícelo. Hermano, él ni cuenta se va a dar de la tremenda bendición que le está llegando a su vida. Y eso va a cambiar la situación. Sus actitudes van a ser distintas. ¿Por qué? Porque es la bendición que tú le estás impartiendo. La bendición de Dios a través de ti, que eres el canal, que va a afectar a sus vidas para bien. Gloria al Señor. Que mis hijos se andan divorciando y que ya no sé qué. Bueno, tú puedes... la vida está llena de tantas complicaciones que hacemos nosotros. Pero hermano, como quiera que sea, extiende tus manos y bendícelos. Bendícelos y bendícelos y bendícelos y bendícelos y bendícelos mañana, tarde y noche. Aleluya. Y entonces tú vas a ver cómo ellos se van a levantar para servir al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Que mi esposo no es creyente, bendícelo. Y si despierta cuando tú le estás poniendo las manos y bendiciéndolo, y él despierta y ve tu mano ahí en tu cabeza, le estoy haciendo. Gloria al Señor. Y se mete a dormir y sigue bendiciéndole y tomando vino del hombre viejo que está ahí. Gloria al Señor, hermano. No hablo de tu marido, sino de su naturaleza. Aleluya. Tenemos esta oportunidad y esta bendición. También Dios nos encargó que pusiéramos las manos, todos los creyentes, sobre los enfermos. Marcos 16, 18, Marcos 6, 5. La palabra de Dios nos está diciendo, Lucas 4, 40. Y bueno, lo vemos en el libro de los Hechos también, como las manos eran impuestas. El Señor Jesucristo muchas veces sanó a los enfermos poniendo las manos. Y nos dijo que nosotros lo hiciéramos en su nombre. Así que nosotros, todos, hombres y mujeres, podemos impartir sanidad. Si te encuentras, estás evangelizando y te encuentras a un enfermo, dile: ¿me permite orar por usted? Pedirle a Dios que lo sane.
Bueno, ora por él y después decláralo sano. Gloria al Señor. Y no estés pensando, híjole, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no? Sino lo que tú debes hacer es poner tu mano y bendecirlo y dejar que Dios haga su parte. Tú tienes dudas porque tú no puedes. Y estás pensando, ¿y qué tal si no? Pero cuando tú estés descansando en que Dios es fiel a su palabra, tú vas a poner la mano, vas a hacer lo que Dios te manda a hacer a ti, y Dios va a hacer su parte, que es bendecir y sanar. Aleluya. Gloria al Señor. Y si no sana, síguelo haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Gloria al Señor. Tú obedece. Y lo que tú vas a ver es el cumplimiento de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Sí, te platiqué de una mujer que tenía una bola en su brazo, ¿verdad? Bueno, habíamos orado por algunos enfermos, un ciego sanó, un sordo sanó, una persona de la columna vertebral sanó, y en especial después del culto una señora me vino a reclamar como si yo tuviera el poder de sanar. Y me dijo, oiga, usted oró y yo creí, y mire la bola que traigo aquí. Y le digo, ¿qué es? Dice, descalcificación, se me han hecho estas deformaciones y creo que la